Nigel Mansell es un piloto que vivió la gloria y el infierno, un tipo al que su propio jefe de equipo le dijo que nunca iba a ganar un solo gran premio y terminó conquistando los dos títulos más importantes del mundo. Mucho he hablado sobre Bigote Cósmico en sus aventuras formuleras, pero nunca he hablado a detalle de su gran temporada en IndyCar en 1993, cuando fue prácticamente expulsado de Fórmula 1 a pesar de ser el campeón mundial. Vamos a aprovechar que estamos en postemporada para revisar las aventuras americanas de Bigote Cósmico en 1993, la temporada donde el león británico se transformó en el rey del mundo de las carreras. Como la mayoría de pilotos, Mansell se inició en los karts para luego pasar a las fórmulas inferiores. La situación para él no era fácil, ya que tenía que correr usando su propio dinero sin tener apoyo de sus padres, los cuales odiaban su nueva profesión. No le tomó mucho dominar la Fórmula Ford, donde ganó 33 de 42 carreras y en 1977 se transformó en campeón. Pero su trayectoria casi termina de golpe cuando sufrió un serio incidente en Brands Hatch que le rompió el cuello. El riesgo de la cuadraplegia era bastante alto y debía permanecer quieto por al menos 6 meses, pero lo peor era que tenía prohibición total de volver a pilotar un auto de carreras. Pero esto poco le importó a Bigote, que solo 3 semanas más tarde renunció a su trabajo como ingeniero y retornó a las pistas. El éxito le acompañó y fue escalando por las fórmulas hasta que se volvió a romper el cuello, salvándose otra vez por los pelos, pero de perder la vida. Colin Chapman, dueño de Lotus, notó su gran talento y le llamó para unas pruebas en Paul Ricard. Viendo la chance de su vida, Mansell, aún con el cuello roto, se subió al auto con más paracetamol que sangre en sus penas, determinado a conseguir un contrato con Lotus. Y aunque terminó perdiendo el asiento titular ante Elio De Angelis, le ficharon como probador. Tan rápido rodaba en las pruebas que realizaba el equipo que le dejaron un tercer auto que necesitaban probar en el Gran Premio de Austria, donde finalmente debutaba como titular. Pero no sin dramas, ya que una fuga de fluidos le terminó provocando quemaduras de primer y segundo grado en su espalda, las pompas y las piernas. Aún así, aguantó el dolor hasta que se terminó rompiendo el motor. A fin de temporada, Mario Andretti fichaba por Alfa Romeo, recibiendo él el asiento titular. Sus años con Lotus no fueron fáciles, aunque Colin le cuidó bastante. De hecho, hasta ese momento recibía 50.000 libras como paga anual. Le ofrecieron 10.000 para que corriera en Le Mans, pero como Colin temía de que se accidentara y se lesionara, él mismo le pagó las 10.000 libras a cambio de que no participara. Chapman además le extendió su contrato y le aumentó bastante el sueldo, aunque lamentablemente en el 82 el británico perdió su vida a causa de un infarto, la que golpeó seriamente a Bigote, llegando a decir que fue como perder a un miembro de su propia familia. Peter Ward heredó el cargo y no tenía más que odio hacia Bigote Cósmico. Elio De Angelis pasó a ser el indiscutido número 1 en el equipo y Mansell tenía que pilotar con todas las piezas que sobraban. Ward incluso intentó romper el contrato que Mansell había firmado con Chapman, pero los sponsors lo impidieron. Fue una relación que simplemente nunca funcionó. De hecho, Ward llegó a decir que mientras tuviera un agujero en el trasero, Mansell nunca iba a ganar una carrera de Fórmula 1. Williams le terminó rescatando y lo puso en un mejor auto junto a Keke Rosberg, donde inició su tradición de pintar el número 5 de rojo para ser fácilmente reconocido en el circuito. Con Williams logró récords curiosos como el choque a más velocidad, 322 km/h en Paul Ricard, aparte de finalmente ganar una carrera cuando venció en el Gran Premio disputado en Brands Hatch. Eso sí, salado como pocos, rozó el título en 2 ocasiones, cayendo el 86 en una de sus mejores temporadas por culpa de un pinchazo a último momento en la última carrera de la temporada en Adelaida, y el 87 cuando cayó ante su compañero Nelson Piquet por culpa de una lesión en la espalda cuando se accidentó en las prácticas del Gran Premio de Japón. Cuando Nelson Piquet saltó a Lotus el 88, Bigote se transformó en el piloto número 1 del equipo por primera vez en su vida. El problema, Williams había perdido los poderosos motores Honda con el equipo McLaren, por lo tanto se vieron obligados a utilizar los poco potentes Judd V8. Esta fue por lejos su peor temporada y la verdad es que poco podía hacer. Los motores turbo de Honda tenían casi 400 caballos más que los Judd, prosiguiendo con su reinado de caos en Ferrari, donde se transformó en Il Leone. Todo por su férrea personalidad, dándole al cabalino top victorias en los años más oscuros de la escudería. Pero aquí tuvo un duelo con Alain Prost, llegando a anunciar su retiro de la categoría, uno de varios. Posteriormente retornó a Williams en el 91, pero no iba a cometer los errores del pasado y por ello puso sobre la mesa varios términos en su contrato. Número 1, ser el piloto líder indiscutido, y segundo, Renault y todos los socios de Williams tenían que hacer todo el trabajo necesario para que él ganara el título. Frank Williams respondió a los medios que sus demandas eran imposibles,
estables y Mansell replicó diciendo que entonces se iba a retirar felizmente de la categoría, pero 3 semanas más tarde ocurrió lo imposible. Mansell fichaba oficialmente por Williams recibiendo un sueldo de 4.6 millones de libras esterlinas, lo que le transformaba en el deportista británico mejor pagado del momento. Lamentablemente Williams tomó una decisión que le terminó costando el título de esa temporada a Mansell, ya que decidieron utilizar su nueva caja de cambios semiautomática durante las primeras carreras, lo que provocó varios retiros al bigotón. Pero cuando ajustaron el auto se las arregló para ganar 5 grandes premios que pudieron ser 6, ya que en Canadá se le rompió el auto a pocas curvas de la meta. Senna, gracias a su consistencia, se proclamó campeón mundial y Mansell otra vez era subcampeón, pero con Williams claramente trabajando para dominar en Fórmula 1, Mansell lideró la escuadra de Group en una dominante temporada 92, donde no paró de romper récords, asegurando la corona que tanto trabajo le había costado conseguir a los 39 años durante el Gran Premio de Hungría. El resto de la temporada solo sumó una victoria más en Portugal sufriendo varios retiros, pero así como llegó su sueño, también llegó su mayor pesadilla. Primero que todo, la FIA comenzó a pesar a los pilotos y Mansell era famoso por ignorar las dietas, por lo tanto, el día antes de cada gran premio dejaba de comer y se deshidrataba para pesar menos que su compañero de equipo. Segundo, inició su gran saga versus Frank Williams. A pesar del título mundial, el dúo dejó claro que no se llevaban muy bien en público. Y es que mientras Bigote levantaba el título, Frank estaba asegurando el retorno de Prost con Williams. El contrato del querido bigotón terminaba a fin de temporada y según Patrick Head, Mansell comenzó a presionar desde inicio de temporada para negociar una extensión de su contrato actual, la cual le negaron varias veces, pero insistió tanto que se reunió con Frank y Patrick en Jerez. Acordaron los términos y cerraron todo con un apretón de manos y según los hombres de Williams, enviaron un contrato escrito a la casa de Mansell para que él firmara el contrato. Pero Mansell supuestamente no lo firmó y lo ignoró mientras estaba ganando carreras sin parar. Mansell entonces pidió un gran aumento de sueldo para añadirlo a un nuevo contrato, y esto terminó rompiendo por completo su relación con los líderes de Williams. Volviendo con Mansell, Bigote se encontraba en una situación bastante compleja. Le habían negado que el fichaje de Prost había sucedido y él no lo quería en el equipo para no vivir la pesadilla de su temporada 90 con Ferrari. A la vez, Ayrton Senna estaba moviendo los hilos para llegar a Williams, incluso dijo que iba a correr sin cobrar si era necesario. Pero esto era completamente imposible por una cláusula donde Prost vetaba por completo al brasileño del equipo. Por ende, Frank estaba en una posición ventajosa. En una mano tenía a Prost, que era garantía de victorias, y en la otra tenía a Senna, que estaba dispuesto a correr gratis si era necesario y que también era garantía de triunfo de título. Por otro lado tenía a Mansell, quien estaba exigiendo más y más condiciones, además de una mejora de sueldo. Por ello, Frank solo le dio dos opciones a Mansell, o firmar el contrato original que le habían enviado a inicio de temporada o irse del equipo para así fichar a Senna. La respuesta de Bigote fue anunciar una conferencia donde se supone iba a anunciar su retiro de la categoría. Frank le envió otra oferta durante el Gran Premio de Italia, pero el daño ya estaba hecho y Bigote no quería saber nada ni de Frank, ni de Williams, ni de la Fórmula 1. Pero al mismo tiempo en Monza, McLaren anunciaba con bombos y platillos a Michael Andretti procedente de la IndyCar. Por lo tanto, ahora su ex equipo Newman Haas necesitaba un reemplazo. Viendo la situación, negociaron con Mansell y así el león británico se volvió a unir a Mario Andretti para correr en la kart como el vigente campeón de la Fórmula 1. Lo impensado acababa de suceder y una de las mayores estrellas de la categoría saltaba a la competencia directa. Con esto, Mansell se transformó en el primer campeón vigente de Fórmula 1 en saltar a IndyCar, aunque tampoco se sintió tan raro porque se encontró con varias caras conocidas de otros ex Fórmula 1, además de algunos campeones, ya que aparte de su compañero Andretti estaba Emerson Fittipaldi en uno de los poderosos Penske. La mayor diferencia que se encontró Bigote fue con algunas normas que eran diferentes a Fórmula 1 como en pits, donde solo 6 mecánicos podían trabajar en el auto, o el puntaje, donde el ganador se llevaba 20 puntos, con la diferencia de quien asegurara la pole, liderara más vueltas y consiguiera la vuelta rápida, conseguía un punto extra por cada una de estas cosas. Curiosamente, la temporada no inició en Estados Unidos, sino en Australia, en el circuito de Surfers Paradise. Nigel Mansell aseguraba la pole en la primera carrera, pero detrás tenía la dupla de los Penske de Emerson Fittipaldi y Paul Tracy. Estos dos pilotos de inmediato le adelantaron antes de la primera curva y la situación solo empeoró para Bigote, que fue superado también por Robbie Gordon. Mario Andretti, a pesar de ser su compañero, intentaba superarle, pero Mansell le bloqueaba con todo. Más atrás, Robbie Bull trompeaba en una zona peligrosa causando algo de caos. Fittipaldi lideraba el pelotón, Gordon le adelantaba a Tracy y Mansell seguía aguantando a Andretti. Tracy terminó bloqueando y bajando el ritmo, por lo tanto Bigote aprovechó la situación para conseguir la posición. Su siguiente rival era Gordon.
al cual también pudo vencer rodando a la segunda posición y siendo el más rápido en la pista, pero su remontada se encontró con un grandísimo problema ya que no se dio cuenta de las amarillas adelantando a Fittipaldi. Por lo tanto, el brasileño de inmediato reportó por la radio para que le sancionaran, en un adelantamiento que fue bastante jugado ya que casi se queda sin neumáticos y sin frenos. Eddie Cheever sufría con la superficie del circuito salvándose de accidentarse y la presión caía sobre Bigote, que tenía que rodar más rápido que nadie para poder entrar a boxes y mantener el liderato. Finalmente se detuvo aunque no pudieron darle agua porque se les cayó la botella. Mansell siguió como líder y Fittipaldi sufría con la presión. El Leone rugió como nunca y de esta manera conquistó la primera victoria de la temporada, transformándose en el segundo piloto en ganar su primera carrera de IndyCar, todo desde la victoria de Graham Hill en la Indy 500 de 1966. Dominación total que le dejó líder con 4 puntos de ventaja ya que lideró más vueltas que nadie, se llevó la pole y aparte aseguró la vuelta rápida. 2 semanas más tarde en Phoenix, Mansell debía pilotar en su primer óvalo, pero en una sesión previa a la carrera sufrió un serio golpe que le terminó dañando la espalda, por lo tanto se perdió la carrera. Pequeño paréntesis de comentario random, me faltan dedos en la mano para poder contar cuántas veces se rompió el cuello o la espalda. Su compañero Mario Andretti quedó como el líder de Newman Haas tomando el liderato en la salida mientras los Penske luchaban entre ellos. Tracy superaría a Fittipaldi y luego se comería a Andretti en un gran movimiento, donde aprovechó cuando se colaban los doblados. Más tarde Robbie Gordon superaba por el exterior a Andretti para luego superar a un Guerrero en otro gran adelantamiento. Pero su carrera literalmente terminó de golpe cuando le pegó a las barreras, bajándose enfurecido. Por otro lado estaba Tracy, que tenía la carrera en el bolsillo hasta que al intentar superar a Jimmy Bassa, luego de varias vueltas rápidas, perdió el auto golpeando el muro con la parte trasera, casi siendo golpeado en su camino al pasto. En Penske tenían miedo de que Fittipaldi tuviese daños por rodar sobre los restos del auto de su compañero, lo que terminó costándole también la carrera al terminar contra el muro por un pinchazo. Eso terminó dejando el evento en manos de Andretti, que triunfaba sacando el colmillo de campeón. Siguiente ronda, Long Beach, donde Nigel Mansell retornaba a los grandes escenarios asegurándose la pole. Bigote eso sí tenía que cubrir la posición, pero apenas se fue el pace car, Andretti terminó golpeando a Johansson, quien quedó clavado contra el muro. De inmediato se agitaron los amarillas durante 4 vueltas para que tuvieran que retirar el monoplaza del sueco. Bandera verde y Bigote perdía el liderato de inmediato ante Paul Tracy, pero el Penske número 2 se pinchaba su trasera derecha. Bigote remontaba hasta la punta, pero aún no estaba bien del todo luego de su golpe en Phoenix, cayendo ante Scott Goodyear. Su siguiente rival era Unser Jr., que buscaba colarse por la dura defensa del bigotón hasta que terminaron haciendo contacto con Jr., ganando la posición durante unos segundos, ya que se tuvo que retirar a causa de los daños que sufrió su monoplaza. La carrera no se calmó y Gordon y Cheever hicieron contacto, provocando otra amarilla que dejó a Luyendyk calado en la horquilla, perdiendo valiosos segundos. Se reagitaba la bandera verde y Tracy lideraba seguido de Andretti y de Nigel Mansell, pero Andretti sufrió un problema mecánico retirándose en el acto. Goodyear también terminó fuera al pegarle al muro y Raúl Boesel se estaba colando al podio, pero una falla eléctrica lo sacó de competencia, dejando a Mansell con la tercera posición. Más adelante Paul Tracy aseguraba el triunfo para Penske, seguido de un Bobby Rahal que remontó desde la última verde desde la sexta plaza. Una dura carrera para Bigote, pero mantenía el liderato en el campeonato ante Andretti por 4 puntos, teniendo a Fabi, Rahal y Tracy bastante lejos. Era un momento de una de las carreras más importantes de la temporada, la Indy 500. Luyendyk se llevó la pole largando en primera fila junto a Andretti y Boesel. Mansell, mientras tanto, iniciaba desde la tercera fila junto a Tracy y Fittipaldi. Se agitaría la verde, Luyendyk de inmediato batallaba con Boesel, que lograba robarse el liderato. Más tarde el poleman cayó ante Andretti. Un incidente provocó que todos los líderes pararan, con Boesel casi sobrecalentando el auto por culpa de una bolsa de un hot dog que estaba bloqueando su radiador. Danny Sullivan terminaba contra el muro salvándose de una dura lesión y Piquet rompía motor. Andretti retomaría el liderato, pero luego de 15 vueltas Luyendyk le superó aprovechando el tráfico. Más atrás venía Nigel Mansell, que comenzó a ganar ritmo pasando a Fittipaldi por la tercera posición para luego acercarse a Andretti. El dúo, a pesar de ser compañero de equipo, batalló con todo por la segunda posición hasta que 3 vueltas más tarde Bigote le pudo adelantar. Vuelta 56 y Mansell seguía rodando fuerte, tomando el liderato luego de pasar a Luyendyk. Pero como se metió a pits antes de pasar por meta, técnicamente no había liderado ninguna vuelta. Luego vino un periodo de bastante caos, donde el liderato no paró de cambiar. Andretti terminó como nuevo líder y Mansell cometió un error en boxes que le costó una sanción de 40 segundos, cayendo hasta la P6. La verde se agitó en la 94 con la calma, solo durando 2 vueltas, ya que Brayton y Tracy hicieron contacto. En la 128 ocurriría el incidente más grande de la carrera, provocado entre Jeff Andretti y Roberto Guerrero. Mario Andretti intentó colarse al pit lane, pero entró cuando estaba cerrado, siendo penalizado con un stop and go, lo que dejaría como nuevo líder a Al Unser Jr.
Robbie Gordon causó otra amarilla al romper la caja de cambios, por lo que luego de las paradas, Mansell retomaba el liderato con Fittipaldi segundo y Luyendijk tercero. Bigote Cósmico supo mantener en la punta hasta la 182, donde ocurrió otra amarilla. Se agitaría la verde 2 vueltas más tarde, pero Mansell en su primera gran carrera en un superóvalo no tenía experiencias en los reinicios. Por lo tanto, largó muy lento y de inmediato fue atacado por Fittipaldi y Luyendijk. Y aunque intentó bloquear por el interior a Fittipaldi, este le ganó la punta y se escapó rápidamente. Las chances de una victoria legendaria para Bigote se estaban acabando hasta que le dio un golpe al muro saliendo de la curva 2. Su incidente provocó las amarillas, con la carrera reiniciando a 5 vueltas del final. Fittipaldi se escapó y ganó el magno evento, seguido de Luyendijk, que le ganó la batalla a un frustrado Mansell que, aunque no ganó, se transformó en el primer novato en completar las 500 millas completas desde Donnie Allison en 1970, así que al menos se llevó un trofeo, pero no sin antes dejar como mensaje de que todo el mundo estaba haciendo trampas en los reinicios y que él era el único piloto que estaba siguiendo las normas. Pequeño paréntesis, en esta edición fue donde Fittipaldi rompió la tradición al beber jugo de naranja en lugar de la tradicional leche. Por lo tanto fue abucheado por todo el público en la siguiente ronda. Y es que tocaba correr en Milwaukee, donde Raúl Boesel largaba como poleman, seguido de Fittipaldi, mientras que Mansell largaba séptimo. Johansson terminaría contra el muro, mientras que el dúo de brasileños era atacado por Goodyear, que no pudo superar a Raúl Boesel por culpa de la Andrea Moda de Kudrave, que rompió la transmisión en la vuelta 90. Goodyear cambiaba las gomas, pero no le sirvió de mucho, mientras que Bigote iniciaba su magna remontada. Andretti sufría con el motor, por lo tanto se quedaba fuera de poder puntuar y Goodyear se echaba a un lado para retirarse mientras rodaba en segunda posición. Paul Tracy era el único en vuelta líder, pero otra vez su mala suerte le atacó, ya que se comió los restos del auto de Adrian Fernández, que terminó contra el muro. El duelo por la victoria entonces era entre Boesel y Mansell. Bigote no se achicó y apenas vio la chance se lanzó a por la punta, sorprendiendo a Boesel. Mansell había aprendido de su error en Indianápolis y mantuvo la punta luego de una amarilla para ganar la quinta ronda del calendario. Por lo tanto, lideraba el campeonato con 70 puntos versus los 52 de Boesel. Ronda 6, Detroit. Bigote Cósmico aseguraba otra pole, pero perdía la punta de inmediato ante los Penske. Eso sí, Fittipaldi fue sancionado con un stop and go por acelerar antes de tiempo. Robbie Bull terminaba empalado contra los neumáticos, mientras que Mansell aprovechaba la ronda de paradas para retomar el liderato, aunque Johansson le estaba persiguiendo. Fittipaldi apretaba con todo, pero terminaba también enterrado en los neumáticos, retirándose de carrera. Teo Fabi fue otro que terminó contra la barrera de neumáticos y Eddie Shiver le pegó a las barreras, rompiendo su ala trasera. Durante todas estas vueltas de caos, Johansson y Mansell no dejaron de pelear por la posición. El sueco vio su chance cuando Mansell desaceleró y se coló por el interior, pero terminó pegándole al auto de Teo Fabi, el cual estaban recuperando los comisarios. Por lo tanto, quedó fuera de batalla. Parecía que esto le dejó en bandeja de plata la victoria a Bigote, pero terminó dañando una rueda con toda la suciedad que quedó en la pista por culpa de los incidentes, cayendo así hasta la 10ª posición. Con Paul Tracy penalizado por exceso de velocidad en el pit lane, la carrera fue disputada entre Sullivan y Unser Jr. Y por muy compañeros que fueran, no habían órdenes de equipo, así que se dieron con todo. Pero Unser Jr. terminó pegándole a los conos, por lo tanto fue penalizado. Bigote, por otra parte, empujaba con todo para recuperar posiciones, pero se encontró con uno de los vehículos de los comisarios estrellándose contra el muro para evitarlo, mientras que Sullivan, sin rivales, ganó seguido de Boesel y Mario Andretti. Un error costoso para Bigote, ya que Boesel se le estaba acercando a los puntos, quedando a solo 3 unidades de distancia. Ronda 7, Portland. Mansell largaba otra vez desde la pole y se hicieron algunos ajustes a las normas para terminar con todas las polémicas. Uno de estos cambios fue que el piloto líder tenía que ser quien cruzara la meta en primera posición cuando se agitara la verde. Por lo tanto, Bigote mantuvo la punta en el inicio. Mansell de inmediato batalló contra Fittipaldi en los primeros giros, en un duelo que se complicó bastante por culpa de los doblados. Estaba claro que el duelo iba a quedar en manos del que cometiera el primer error, y este lamentablemente fue Bigote Cósmico, que terminó bloqueando la primera curva dándole a los conos. Luego de ayuda de un comisario pudo retornar a la pista, pero recibió la sanción de stop and go. Fittipaldi entonces comenzó a rodar con calma en la punta, aunque las nubes asomaban provocando bastante temor. Johansson se retiraba por problemas de motor, por lo tanto Mansell ascendía hasta la 3ª posición. La lluvia llegaba al circuito y Fittipaldi de inmediato se fue a pits para poner neumáticos de lluvia. Tracy se quedó con el liderato y Mansell se jugó las opciones a una estrategia aún no inventada que la llamó Lando Norris, o sea, apretar, aguantar y rezar a que tus gomas lisas sobrevivan con la lluvia. Un error que resultó fatal y que le costó bastante tiempo hasta que se metió a los pits por su set de wets. Fittipaldi mientras tanto demostraba su maestría bajo la lluvia, mientras que Rahal aguantó más vueltas que nadie parando por wets cuando la lluvia ya había parado, aunque la pista todavía estaba mojada.
Mientras Fittipaldi lideraba, pararon a Tracy por otro set de neumáticos de lluvia, por lo tanto Bigote ascendía hasta la segunda posición. Apenas se secó la línea de carrera, Bigote paró por neumáticos lisos y la batalla contra Emerson continuó, aunque esta vez no era por el liderato, sino para desdoblarse. El brasileño tenía la ventaja ya que Bigote no podía pisar la zona húmeda del circuito, así que le bloqueó hasta irse a pits por su set de neumáticos de seco. La parada de Fittipaldi fue perfecta manteniendo la punta, pero Mansell tuvo un gran problema. Varios autos se encontraban entre él y Emerson, perdiendo bastante tiempo. Por lo tanto, el duelo fue ganado por el legendario veterano, mientras que Mansell debía conformarse con la segunda posición, que al menos lo mantenía puntero, con 88 puntos versus Boesel y un Fittipaldi que comenzaba a meter presión. Octava ronda, Cleveland. Tracy largaba como poleman seguido de Nigel Mansell. Primera curva y una ola de autos se atacaban sin parar, con Mansell robándose el liderato. Todos estos problemas causaron una amarilla para limpiar la pista, pero Mansell estaba bajo el ataque de Tracy. Cuando se quitó la verde y se reinició la carrera, Tracy de inmediato se lanzó al ataque y en una pista tan ancha como esta no tenía cómo bloquear. Por lo tanto, el canadiense agarró el liderato sin problemas. Fittipaldi, mientras tanto, se mantenía tercero con seguridad, guardando neumáticos para saltar al ataque al final. Mansell intentaba atrapar como podía un Tracy que controlaba por completo el ritmo de carrera. Más atrás, los compañeros Sullivan y Unser Jr. hacían contacto, quedando con daños. Fittipaldi, por otra parte, se lanzaba al ataque de Mansell, superándolo fácilmente, aunque Nigel no se rindió y recuperó la posición en un duelo de varias vueltas, donde ambos se superaron varias veces. Tracy ganaría con calma, aplastando a todo mundo, mientras que Emerson Fittipaldi volvía a vencer a Nigel Mansell, y aunque Bigote seguía liderando el campeonato por 14 puntos, estaba claro que los Penske eran superiores y aún faltaba la mitad de la temporada. Ronda 9, Toronto. Los Penske, liderados por Fittipaldi, comandaban la carrera, mientras que Mansell tenía que largar noveno. Por lo tanto, si no hacía una buena carrera, iba a perder la punta del campeonato. Rápidamente cayó la primera amarilla y entraba el pace car cuando Andrea Montermini rompía el motor, provocando un tremendo atasco. En el reinicio, Tracy tomaba la punta frente a su público, mientras que Mansell perdía más posiciones. Los Penske se alejaban, pero otra vez tenían que agruparse con el pelotón cuando se retiraba Arie Luyendyk. Un par de errores de Tracy le hicieron perder la posición ante Fittipaldi. Se reiniciaba la carrera y los Penske volvían a su batalla personal. Sullivan esperaba un error del dúo para colarse a la cima, y Bigote, mientras tanto, luego de varias vueltas intentando adelantar monoplazas, rompía su motor retirándose en los pits en un evento donde tuvo problemas de inicio a fin. Últimas paradas en boxes y Paul Tracy tomaba la punta levantando al público. Segunda victoria del hilo del joven canadiense, que se metía de lleno a la pelea por el título que ahora lideraba Fittipaldi por solo 3 puntos. Ronda 10, las 500 de Michigan. Ambos Newman Haas largaban en primera fila con Andretti primero y Mansell segundo. Mario se alejó rápidamente, Luyendyk superó a Mansell, aunque Bigote se puso en modo de batalla, y luego de varios intentos pudo superar a Luyendyk, el que comenzó a perder terreno sin parar. Mansell, mientras tanto, se acercaba a Mario Andretti hasta que le pudo superar para alejarse lentamente. Johansson terminaría contra el muro, provocando una pausa, aparte de dejar restos en la pista que Mansell logró evitar. El bigotón pararía para cambiar gomas y cargar combustible, mientras que Andretti terminó trompeando en el pit lane de manera inexplicable, haciendo otro trompo para reintegrarse al circuito. Andretti recuperaba terreno superando a Boesel por la segunda posición, mientras que la joven sensación Paul Tracy se retiraba por una falla de motor. Los Newman Haas no tenían rivales, por lo tanto Andretti quería demostrar que aún no estaba para retirarse, presionando con todo a Bigote Cósmico. Pero el británico cumplió la tarea y aseguró la victoria a pesar de correr enfermo, ya que tenía una jaqueca horrible. Primer 1-2 de la temporada para Newman Haas, mientras que Penske terminó su pesadilla en casa con Fittipaldi al fondo del pelotón. Por lo tanto, Nigel Mansell recuperaba la cima en la lucha por el título. Ronda 11, New Hampshire. Mansell largaba primero, seguido de Boesel en el día de su cumpleaños. Bigote se alejaba, Tracy peleaba contra Gutierrez y más tarde superaba a Nigel Mansell, que había sufrido con el tráfico. Fittipaldi, mientras tanto, que había largado 13º, se colaba en el podio. Se agitaba la amarilla para otras rondas de paradas en boxes que dejaban a Mansell otra vez en el liderato. Mientras tanto, Fittipaldi peleaba contra Tracy, superándolo con una maniobra de libro. El brasileño rápidamente se puso a la caza del bigotón y su plan era aprovecharse de los doblados para recortar distancias, explotando la poca experiencia en los óvalos del Bigote Cósmico. Pero con lo que no contaban los dos veteranos es que Tracy le superó a los dos. Bigote de inmediato usó el rebufo para reatacarle por el interior. El trío tenía una lucha encarnizada mientras intentaban esquivar al resto del pelotón, pero durante esta lucha Raúl Boesel le terminó pegando al muro.
Todo de vuelta a pits, pero Mansell tuvo un problema cuando se les atascó una de sus ruedas. Siguiente amarilla, Goodyear y Andretti terminaban accidentándose, y por mucho que el joven buen año le explicó el incidente a Andretti, a este poco le importó. Mansell rodaba en tercera posición por su drama en pits, así que se lanzaba al ataque superando a Fittipaldi. Tracy estaba más lejos, así que tenía que recortarle tiempo. Por lo tanto, el león británico usó todo su talento y no solo le atrapó, sino que además le superó a pesar de todos los bloqueos del canadiense. Últimas vueltas y Mansell se mantuvo firme en el liderato mientras que Tracy no le pudo adelantar, y de este modo se llevó como regalo de cumpleaños una victoria bastante necesitada, superando por 25 puntos a Fittipaldi en el campeonato y 44 a Paul Tracy. Ronda 12, Road America, Tracy y Mansell largaban juntos con el canadiense corriendo lesionado. El bigotón le intentó superar en la primera curva, pero no pudo. No pasaría mucho a la carrera hasta que cayó una amarilla por un duro incidente de Adrian Fernández. Se agitaba la verde y Tracy se alejó mientras que Mansell perdía terreno. Poco más que agregar en una carrera que fue dominada de inicio a fin por Tracy, mientras que Mansell aseguró la segunda posición sumando valiosos 16 puntos, con lo que seguía liderando el campeonato por más de 30 unidades ante los dos Penske. Ronda 13, Vancouver, Scott Goodyear lideraba el pelotón junto a Bobby Rahal, mientras que Mansell largaba en tercera plaza junto a Paul Tracy. Gordon superaba al bigotón perdiendo otra posición mientras retornaba el caos a la pista con varios bloqueos. Rahal cometería un error dejando la puerta abierta para Tracy, que tomaba la P2. Poco después obligó a que Goodyear frenara tarde para tomar la punta, pero de pronto bajaba el ritmo cuando sufría una falla mecánica. Esto dejaría a Rahal con la primera posición, que se metía a pits en la vuelta 64, lo que dejaba en la punta ahora a Unser Jr. Por lo tanto, con la caída de los líderes, el resto aprovechó para sumar importantes puntos. Unser Jr. aseguró el triunfo mientras que Rahal fue segundo y Johansson tercero, mientras que Mansell era sexto y Fittipaldi séptimo, manteniéndose las distancias en el campeonato a falta de solo 3 carreras. Ronda 14, Mid Ohio, Mansell largaba como poleman junto a Paul Tracy, mientras que en la fila de atrás venía Fittipaldi con Boesel. Nuevamente Mansell sufría las primeras curvas perdiendo la posición ante Tracy. El dúo peleó bastante duro hasta que hicieron contacto, lo que dejó a Mansell con daños en su ala frontal y la dirección, un incidente del que se culpaban mutuamente. Por lo tanto, al bigotón no le quedó otra más opción que irse a pits para reparar su monoplaza. Se reintegró delante del pace car y por ende recibió una dura sanción que lo dejaba aún más lejos del triunfo. Pero Tracy quedaría eliminado de carrera luego de un duro incidente cuando se comió la barrera de neumáticos con la cara. Sin Tracy y con Mansell al fondo del pelotón, Fittipaldi heredó el liderato, teniendo una chance de oro para recortar distancias. Su único problema tenía nombre y era Scott Goodyear, que de inmediato se lanzó al ataque. Pero el brasileño volvió a demostrar el colmillo de campeón asegurando la victoria. Mansell cruzaría la meta en 12ª posición sumando solo 2 puntos y por lo tanto la distancia entre los dos quedaba en solo 14. En una carrera donde, por cierto, Bigote Cósmico tuvo la chance de asegurar su inédito campeonato. Ronda 15, Nazareth Speedway, Mansell lideraba la salida del trióvalo junto a Emerson Fittipaldi. 2 segundos le duró la gloria, siendo superado de inmediato por ambos Penske. Bigote, obviamente como el guerrero que es, no agachó la cabeza y se puso en modo ataque a pesar de ser superado por Raúl Boesel. Fittipaldi estaba obligado a ganar, pero poco le importaba a Tracy, que le presionó hasta que le robó la posición. Mansell sufría con el auto hasta que se encontró en la línea correcta de carrera para su setup, ya que si usaba la misma que el resto de autos no iba a tener ritmo, logrando atrapar con esto a Fittipaldi por la segunda posición. 2 vueltas más tarde superaba a Paul Tracy e incluso a Andretti en el circuito de su infancia. Parecía que Mansell tenía la victoria y el campeonato en el bolsillo, pero de la nada apareció Goodyear a presionarlo. Mansell mientras tanto superaba a Fittipaldi para doblarlo. El brasileño no podía perder más posiciones si quería alargar la pelea por el título hasta la última ronda en Laguna Seca, pero con un auto que no podía defenderse fue superado por Paul Tracy y Robbie Gordon. Sin amarillas que ayudasen a Fittipaldi, Mansell lograba asegurar la victoria, pero más importante, le sacaba 25 puntos de ventaja al brasileño, haciendo historia coronándose como campeón de la IndyCar. Todo mientras aún era el vigente campeón de la Fórmula 1, ya que el título de la categoría reina aún no se definía. La carrera en Nazareth ocurrió el 19 de septiembre de 1993, mientras que el Gran Premio de Portugal, donde Prost se coronó tetracampeón mundial, sucedió el 26 de septiembre. Por lo tanto, durante una semana, Bigote ostentó las 2 máximas coronas de monoplazas en el mundo, algo que ningún otro piloto ha podido replicar y que con los apretados calendarios de ambos campeonatos probablemente nunca sea igualado. Pero aún quedaba la ronda 16 en Laguna Seca, no lo voy a dejar con la intriga.
Los Penske largaban en primera fila seguido de Mansell y Sullivan. Bigote perdería algunas posiciones impactando con un doblado que hacía su debut en la IndyCar. Mansell pudo continuar pero el novato no, pero por muy campeón que fuese terminó comiéndose a otro doblado terminando fuera de carrera. Mientras que Fittipaldi tampoco tuvo mucha fortuna. Mientras perseguía a Paul Tracy se topó con los doblados trompeando hacia las barreras, aunque al menos pudo continuar. Tracy no tuvo rival y así lograba su quinta victoria igualando las 5 de Mansell, pero fue el bigotón quien se terminó llevando toda la gloria al otro lado del charco, recibiendo toda clase de premios como el mejor piloto del mundo del 93. Pero toda esta buena racha se terminó cortando de golpe. La temporada 94 de Mansell con Newman Haas fue un auténtico desastre. Su nuevo monoplaza era poco fiable, mientras que Penske sumó a un tercer piloto ganando 12 de los 16 eventos en la temporada, con el PC23 que fue imbatible. Sus 3 pilotos eran Unser Jr., Emerson Fittipaldi y Paul Tracy, los que finalizaron en las 3 primeras posiciones del campeonato respectivamente. Las credenciales y premios de Bigote poco importaron en una temporada ingrata donde no logró una sola victoria, donde solo pudo asegurar 3 podios. Además, su relación con Mario Andretti se deterioró hasta que se rompió por completo, con el ex campeón comentando que mientras Ronnie Peterson fue su mejor compañero en toda su trayectoria, Mansell fue el peor de todos, no como piloto, sino como hombre. Con una ingrata temporada en la CART, Bigote regresó sorpresivamente a la Fórmula 1 y con Williams. Newman Haas le concedió el permiso para que pudiera disputar los grandes premios de Europa, Japón y Australia. Mansell recibiría como pago 900.000 libras esterlinas por carrera. Para que te hagas una idea, esto era el triple del salario de Damon Hill, que ganaba 300.000 por temporada. Por ende, Bigote Cósmico se embolsó casi 3 millones por estas apariciones. Su inclusión llegó por petición de Bernie Ecclestone, que buscaba reintegrarlo rápidamente a Fórmula 1 para aumentar los ratings de televisión, los que habían caído porque no había ningún campeón importante en la pista. Senna ya estaba en el otro mundo y Prost, apenas consiguió el título, se jubiló. Si bien en el Gran Premio de Europa y Japón no tuvo mucho ritmo, en Australia logró superar a los 2 contendientes por la corona, Damon Hill y Michael Schumacher, para llevarse la pole. Mansell, eso sí, tenía que proteger a Hill del Kaiser para asegurarle el título de pilotos, pero una vez los dos hicieron contacto, simplemente aseguró la victoria, demostrando que a pesar de sus más de 40 años, aún le quedaba oxígeno en el tanque. Muchos habló de que iba a volver como titular en el 95 con Williams, pero los de Group decidieron quedarse con el joven David Coulthard como titular. Por lo tanto, Bigote Cósmico ficharía por McLaren, viviendo otra pesadilla en su trayectoria. Lo primero es que literalmente no entraba en el auto porque era muy estrecho, por lo tanto tuvo que ceder a su asiento a Mark Blundell en las 2 primeras rondas de Argentina y Brasil. Su auto pudo ser readaptado a tiempo para participar en Imola, donde tuvo un duelo con Irvine que lo mandó hasta la 10ª posición. Mientras que en el Gran Premio de España, Mansell, completamente frustrado por el monoplaza, decidió anunciar su nuevo retiro, aunque en el futuro llegó a declarar que esto fue un grave error, ya que como veterano y piloto sumamente respetado, lo correcto era quedarse y ayudar al equipo para mejorar el auto. En el 97 reapareció con Jordan, pero lo más importante es que Bigote ya no tenía bigote. Nuevamente la prensa se frotaba las manos con un posible retorno del bigotón, pero el propio Mansell se negó a firmar como titular. Tal vez por su personalidad perseverante o para limpiarse las frustraciones, retornó a los turismos británicos. Su única carrera había sido el 93, donde sufrió un serio incidente al golpear una barrera de concreto que le dejó inconsciente y con varias lesiones. Como otro piloto ya tenía el número 5, tuvo que utilizar el 55 rojo en un Ford Mondeo, y de este modo retornaba a Donington Park, donde había sufrido el serio incidente años antes. La primera carrera fue un auténtico desastre, retirándose en la 3ª vuelta, pero en la segunda llegó a liderar algunas vueltas en lo que fue un carrerón donde finalizó en 5ª posición. Esta fue su única ronda destacable de las 3 en las que participó, ya que no tuvo fortuna ni en Brands Hatch ni en Silverstone, y aunque este parecía ser su final, en 2005 reapareció en la Grand Prix Master, de la cual era accionista. Esta era una serie de monoplazas para ex pilotos de Fórmula 1 que solo tuvo una ronda en Kyalami y de donde Bigote salió victorioso. El calendario se iba a expandir en 2007, aunque varios eventos terminaron cancelándose, solo disputándose 2 carreras. Una de ellas fue en Losail en Qatar, que fue ganada por el bigotón. En 2009 disputaría los 1000 kilómetros de Silverstone junto a su hijo Greg Mansell y Lawrence Tomlinson, y en 2010 disputó las 24 horas de Le Mans en un LMP1 junto a sus 2 hijos, Greg y Leo Mansell. Pero el propio león británico terminó accidentándose en su 4ª vuelta por culpa de un neumático que perdía aire lentamente que el equipo no pudo detectar, ya que los datos de telemetría no le llegaban desde ciertas partes del circuito. Fue otro duro golpe que dejó a Mansell con lesiones cerebrales y en el cuello, además de una amnesia, siendo incapaz de reconocer
conocer a sus hijos o su esposa. Pero como es un tipo único, encontró una solución única, revelando en 2022 que la forma en la que logró recuperarse fue con la magia, ya que aprendió varios trucos, además de hacer varios shows alrededor del mundo. Sin duda es un piloto que marcó una época, admirado en este canal y que a base de perseverancia logró callar bocas y asegurar los 2 títulos más codiciados de todo el mundo. Uf, sí que fue un video bastante largo, pero espero que lo hayas disfrutado. Si quieres ver más temporadas de formuleros o ex formuleros en otras categorías, te invito a dejarlo en comentarios para repasar sus temporadas a más detalle. Como siempre, agradezco de todo corazón a los miembros del canal que hacen posible este tipo de contenido, además de invitarte para que lleguemos de una buena vez a 100.000 suscriptores. Recuerda dejar tu like y comentar para darme una manita con el algoritmo y así más. Como siempre, soy Spectrux, te mando un grandísimo saludo y un abrazo y nos vemos en el siguiente video.